¿Alguna vez has notado algo que aparece repetidamente en lugares tan distintos que no debería ser posible? Un patrón tan específico que no puede ser coincidencia. Imagina por un momento que viajas a Egipto y ves un símbolo geométrico tallado en las paredes del templo de Osiris en Abidos. Luego viajas a México y encuentras exactamente el mismo diseño en ruinas mayas. Después vas a la India y ahí está otra vez en templos hindúes antiguos. Finalmente visitas el Tíbet y descubres que los monjes budistas lo han estado usando en sus mandalas durante siglos. El mismo símbolo. La misma geometría exacta. Y aquí está lo que te va a inquietar. Estas culturas, según la historia oficial, nunca tuvieron contacto entre sí. Entonces, ¿cómo es posible que todas llegaran independientemente al mismo diseño complejo que requiere conocimiento matemático sofisticado para ser construido correctamente? Respira hondo porque lo que vas a descubrir desafía completamente el modelo de desarrollo cultural independiente que te enseñaron en la escuela. El símbolo del que estamos hablando se llama la flor de la vida. Y no es solo un diseño bonito. Es un patrón geométrico preciso formado por múltiples círculos superpuestos espaciados uniformemente creando una estructura hexagonal que contiene proporciones matemáticas específicas. Para dibujarlo correctamente necesitas entender el radio exacto de cada círculo, el espaciado perfecto entre centros y cómo los círculos se intersectan para crear el patrón completo. Esto no es algo que inventas accidentalmente. Requiere planificación deliberada y conocimiento geométrico. Ahora detente y piensa. Si múltiples culturas antiguas que no tenían contacto conocido todas producen el mismo símbolo geométrico complejo, solo hay dos explicaciones posibles. O hubo una convergencia evolutiva increíblemente improbable donde diferentes sociedades desarrollaron independientemente el mismo patrón exacto. O todas estas culturas descendieron de una fuente común más antigua que poseía este conocimiento y lo transmitió antes de fragmentarse. Y cuando examinas la evidencia, la segunda opción se vuelve mucho más probable que la primera. Porque no estamos hablando solo de la flor de la vida. Hay docenas de otros símbolos geométricos, proporciones arquitectónicas y conceptos matemáticos que aparecen globalmente en culturas que supuestamente no tenían conexión. La representación más famosa de la flor de la vida está en Egipto, específicamente tallada en las columnas de granito del templo de Osiris en Abidos. Y aquí está lo que hace que esto sea especialmente significativo. El templo de Osiris es uno de los sitios más antiguos de Egipto. Y el símbolo no está pintado superficialmente. Está grabado profundamente en granito increíblemente duro usando técnicas que los arqueólogos todavía no pueden explicar completamente. Alguien invirtió esfuerzo masivo para tallar permanentemente este patrón en una de las piedras más duras disponibles. Eso no es decoración casual. Eso es preservación deliberada de información considerada extremadamente importante. Pero Egipto es solo el comienzo. En las ruinas mayas de México y Guatemala, la flor de la vida aparece en múltiples ubicaciones. En templos, en cerámicas, en códices que sobrevivieron la destrucción española. Los mayas claramente conocían este símbolo y lo consideraban significativo. Pero según la cronología histórica oficial, las civilizaciones maya y egipcia nunca tuvieron contacto. Están separadas por un océano entero y por miles de años. Entonces, ¿cómo ambas culturas llegaron al mismo patrón geométrico exacto? La explicación estándar es coincidencia o que es una forma simple que cualquiera podría descubrir. Pero eso no funciona cuando examinas los detalles técnicos. La flor de la vida no es simple. Es matemáticamente precisa de maneras que requieren comprensión avanzada de geometría. Imagina que eres un matemático moderno analizando este patrón. Descubres que la flor de la vida contiene codificado dentro de su estructura las proporciones del número áureo, también conocido como pi. Contiene las bases de la geometría sagrada, incluyendo el cubo de Metatrón, que a su vez contiene todos los sólidos platónicos, las únicas 5 formas geométricas tridimensionales donde todas las caras, bordes y ángulos son idénticos.
Estos sólidos son fundamentales en la naturaleza. Los cristales crecen en estas formas. Las moléculas se organizan según estos patrones. Y todo esto está contenido implícitamente en la flor de la vida. Entonces no estamos hablando de un garabato decorativo. Estamos hablando de un diagrama que codifica principios fundamentales de cómo la realidad misma está estructurada geométricamente. En la India el mismo patrón aparece en templos antiguos y en arte religioso hindú. Lo llaman diferentes nombres, pero la geometría es idéntica. Y los textos védicos, algunos de los escritos espirituales más antiguos que existen, hablan extensamente sobre geometría sagrada y cómo los patrones geométricos son la base de la creación misma. Describen el universo como manifestándose a través de proporciones matemáticas específicas y formas geométricas que son sagradas porque reflejan la estructura del cosmos. Y cuando examinas sus diagramas yantras usados en meditación encuentras la flor de la vida y patrones relacionados apareciendo consistentemente. Los monjes tibetanos crean mandalas elaborados que cuando los analizas geométricamente están basados en los mismos principios que la flor de la vida. Estos mandalas no son arte aleatorio. Son mapas de estados de conciencia, representaciones visuales de dimensiones de realidad que los practicantes avanzados pueden experimentar en meditación profunda. Y la base geométrica de estos mapas es consistente con los mismos patrones que aparecen en Egipto, en las Américas, en todas partes. Es como si hubiera un lenguaje geométrico universal que todas las tradiciones espirituales avanzadas conocían y usaban para transmitir información sobre la naturaleza de la realidad. Ahora viene la parte que conecta todo esto con la ciencia moderna. En las últimas décadas, los científicos que estudian patrones en la naturaleza han descubierto que los mismos principios geométricos codificados en la flor de la vida aparecen en todas partes del mundo natural. La estructura de células cuando se dividen sigue patrones que reflejan la geometría de la flor de la vida. La forma en que el agua se cristaliza cuando se congela, la manera en que las abejas construyen sus panales, la organización de semillas en girasoles, la estructura de copos de nieve, todos estos fenómenos naturales muestran los mismos patrones geométricos que los antiguos consideraban sagrados. No es que los antiguos estuvieran inventando diseños bonitos. Estaban observando y codificando los patrones fundamentales que subyacen a la naturaleza misma. Los fractales, descubiertos formalmente en matemáticas modernas en el siglo XX, son patrones que se repiten a diferentes escalas. Un fractal se ve similar ya sea que lo observes microscópicamente o macroscópicamente. Y resulta que la flor de la vida es esencialmente un fractal bidimensional. Puedes expandirla infinitamente creando círculos cada vez más grandes siguiendo el mismo patrón. O puedes reducirla infinitamente subdividiendo los círculos en patrones más pequeños. Y esta propiedad fractal refleja cómo la naturaleza realmente funciona. Las mismas formas y patrones aparecen en el nivel atómico, en el nivel celular, en el nivel de organismos, en el nivel de galaxias. Como es arriba es abajo. Ese principio hermético que los antiguos enseñaban no es misticismo vago. Es observación precisa de cómo la realidad está estructurada fractalmente. Pero aquí está la pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente. ¿Cómo sabían los antiguos esto? No tenían microscopios para observar células dividiéndose. No tenían telescopios para ver estructuras galácticas. No tenían computadoras para calcular fractales. Sin embargo, de alguna manera produjeron diagramas que codifican principios que la ciencia moderna tardó siglos en descubrir formalmente. Hay solo dos posibilidades. O eran mucho más avanzados tecnológicamente de lo que la historia oficial reconoce. O tenían formas de acceder a conocimiento que no dependían de tecnología física. Métodos de percepción directa de patrones fundamentales a través de estados alterados de conciencia, visión mística o alguna capacidad que hemos perdido. Imagina que eres un sacerdote egipcio entrenado en los misterios. Has pasado años en práctica espiritual intensiva.
Has aprendido a entrar en estados de conciencia donde percibes realidad de maneras que trascienden los 5 sentidos ordinarios. Y en esos estados ves patrones. Ves cómo la energía se organiza geométricamente. Ves los principios fundamentales que subyacen a la manifestación física. Y cuando regresas al estado normal, tomas esas visiones y las codificas en símbolos que pueden ser preservados y transmitidos. Eso es exactamente lo que muchas tradiciones esotéricas afirman que sucedió. El conocimiento no vino de experimentación científica en el sentido moderno. Vino de percepción directa cultivada a través de disciplinas espirituales avanzadas. Y aquí está donde se vuelve relevante para ti ahora mismo. Este símbolo no es solo historia antigua. Está siendo usado activamente hoy por quienes entienden su poder. Arquitectos lo incorporan en edificios para crear efectos energéticos específicos. Diseñadores lo usan porque genera respuestas estéticas profundas en quienes lo ven. Meditadores lo emplean como foco visual para entrar en estados alterados. Y sociedades secretas, órdenes esotéricas y grupos de élite lo han preservado y usado durante siglos precisamente porque funciona. No como magia supersticiosa, sino como tecnología basada en principios geométricos que afectan conciencia y energía de maneras que apenas estamos comenzando a entender científicamente. Los experimentos con cimática, el estudio de cómo las vibraciones de sonido crean patrones en medios físicos como arena o agua, muestran que ciertas frecuencias producen formas geométricas específicas. Y algunos de estos patrones son sorprendentemente similares a la flor de la vida y símbolos relacionados. Esto sugiere que estos patrones no son arbitrarios. Son resonantes. Representan formas que emergen naturalmente cuando energía vibratoria se organiza en materia. Y si el universo entero es fundamentalmente vibratorio, como muchas tradiciones espirituales y ahora la física cuántica sugieren, entonces estos patrones geométricos son literalmente los planos de cómo la realidad se construye desde el nivel más fundamental. Entonces, ¿por qué esto importa? Porque entender que existe un lenguaje geométrico universal, compartido por todas las culturas avanzadas antiguas, nos dice algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia humana y la realidad misma. Nos dice que bajo las diferencias superficiales de idioma, religión y geografía, hay principios fundamentales que son universales. Nos dice que el conocimiento puede ser transmitido no solo a través de palabras, sino a través de símbolos que codifican información de maneras que trascienden lenguaje verbal. Y nos dice que quizás las civilizaciones antiguas no eran tan primitivas como nos enseñaron. Quizás tenían acceso a formas de conocimiento que nosotros en nuestra era tecnológica hemos olvidado o descartado. La flor de la vida es más que un símbolo. Es un mapa. Es un recordatorio codificado de que la realidad es fundamentalmente geométrica, que los mismos patrones se repiten en todos los niveles de existencia y que hay un orden subyacente al aparente caos del mundo. Cuando meditas en este símbolo, cuando lo estudias profundamente, comienzas a ver esos patrones en todas partes. En la naturaleza, en tu propia vida, en la sincronicidad de eventos. Es como si el símbolo fuera una llave que abre percepción de dimensiones de realidad que normalmente permanecen invisibles. Y quizás eso es exactamente lo que los antiguos pretendían. No crear arte decorativo. No inventar simbolismo religioso arbitrario. Sino preservar herramientas, llaves de percepción que pudieran ayudar a las generaciones futuras a recordar verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. La flor de la vida aparece en todas partes porque representa algo universalmente verdadero. Algo que trasciende cultura y tiempo. Y el hecho de que ahora estés viendo esto, que estés conectando estos puntos, que estés comenzando a reconocer los patrones, eso no es accidente. Es parte del proceso de recordar. De despertar a capas más profundas de cómo funciona realmente la realidad. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti resuena con estos patrones. Reconoces que hay más de lo que la superficie revela. Y ahora tienes una perspectiva completamente nueva.
Este símbolo que aparece globalmente no es coincidencia ni convergencia evolutiva improbable. Es evidencia de una red de conocimiento antigua que conectaba civilizaciones en formas que la historia oficial no reconoce. Es prueba de que las culturas avanzadas del pasado entendían principios fundamentales de geometría, naturaleza y conciencia que estamos apenas redescubriendo. Y es una invitación a mirar más profundamente, a cuestionar las narrativas oficiales, a reconocer que quizás los antiguos sabían mucho más de lo que nos atrevemos a admitir. La flor de la vida está en todas partes porque representa la estructura misma de la realidad. Y una vez que la ves, una vez que entiendes su significado, nunca vuelves a mirar el mundo de la misma manera. El patrón está ahí esperando. Siempre ha estado esperando. La pregunta es si finalmente estás listo para verlo.